Yo empiezo a jugar béisbol a los 5 años. Entonces para mí era bonito, ¿no? Porque mi papá y mi mamá siempre estaban conmigo entre semanas, sábado, domingo, que era cuando jugábamos. Pero en ese lapso, pues también llegué a ver que mi papá tomaba mucho, ¿no? Entonces al ver a mi papá tomar mucho, pues ahí yo empiezo a ver que él llegaba a golpear a mi mamá. Entonces, ¿cuál fue mi pensamiento de ese? Aún estando yo chico, recuerdo y siempre en mi mente estaba, yo el día que me case yo no voy a tomar, yo no quiero ser como mi papá, ¿no? Entonces a los 19 años conozco a mi esposa, yo pensando en ser feliz, tener una vida feliz con mi esposa, que siempre yo imaginé. Entonces pues al principio todo bonito, ¿no? Casado, bien casado, ahí viviendo con mi esposa. Como al año, un poquito menos, empiezan los problemas, ¿no? Los problemas de que mi esposa pues me empieza a agredir, yo empiezo a agredirla a ella también. Entonces la violencia fue aumentando hasta que llegó el punto de que la agresión que nos dábamos los dos, tanto ella hacia mí, pues llegó una reacción y llegó a los golpes, ¿no? Entonces ahí es cuando yo me salgo y digo, yo lo que no quería hacer, llegué a hacer. Recordé a mi papá golpeando a mi mamá, entonces ahí mi mente dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué yo hice lo que no quería hacer, lo que mi papá hizo? Pero aún sin tomar, aún sin nada, yo llegué a hacerlo, ¿no? Entonces ahí pues me sentí mal totalmente, ¿no? Entonces fue lo más grave que llegamos a hacer mi esposa y yo, ¿no? Cuando mi esposa, ella me empieza a platicar que veía bultos, que oía voces. Cuando yo trabajaba de noche, ella escuchaba en la parte de arriba de la casa. Siempre tenía miedo quedarse sola, porque ella decía que veía espíritus. Entonces, pues yo me sentía mal, ¿no? Porque no podía estar con ella muchas veces en la noche que trabajaba, pero sí la veía mal. Ella muchas veces la llegué a ver desmayada, que no sabía ni por qué. Ella despertaba y me decía, no, pues no sé qué pasó, y ya estaba desmayada en el piso. Entonces, pues esas situaciones nos hacían estar mal, ¿no? Y por esas situaciones estábamos yendo al doctor. Entonces ahí es donde nos enteramos que ella tiene cáncer en la matriz, ¿no? Entonces, pues ella se empieza a deprimir, ella empieza a estar mal, triste. Mi mamá, mi esposa y yo empezamos a acudir entonces a los brujos, ¿no? Entonces ahí aparentemente todo iba componiéndose, pero cuando menos acordábamos, peor. Los pleitos, peor ella con el cáncer, mi mamá también empieza a ver bultos, empieza a tener enfermedades. Entonces ahí la situación se empieza a agravar con los brujos. Entonces ahí la bruja le dice a mi mamá y a mi esposa que vaya a la Universal para que el mal sea quitado, ¿no? Cuando yo decido llegar a la Universal, ahí mi mente se abrió en ese momento. Entonces ahí, perseverando en las reuniones, mi esposa y yo, pues empezamos a tener un cambio, ¿no? Y sin darnos cuenta, ¿no? Porque íbamos a la iglesia, íbamos a la reunión y llegando a la casa, pues, las peleas, los enojos empezaron a quitarse, ¿no? Por parte de ella y por parte mía, ¿no? Entonces yo me arrepentí de todo lo que hice, ¿no? De golpear a mi esposa, de agredirla, a mi hijo, golpearla. Entonces yo en ese momento pues me arrepentí de todo eso. Vi todo lo que había, como una película dentro de mí, ¿no? Todo lo que había hecho y todo cómo había cambiado mi vida totalmente a lo que yo era antes, ¿no? Entonces ahí en una prédica el pastor habla acerca del bautismo en las aguas, ¿no? Entonces viene en ese momento en mi mente, yo quiero entregar toda mi vida al Señor, ¿no? Si tengo que bautizarme, voy a bautizarme. Yo deseaba bautizarme, ¿no? Cuando tú entras al agua, sepultas tu pasado, ¿no?
tu atrás, lo que ya quieres dejar, entonces, y sales del bautismo, entonces ahí yo sentí ese cambio, ¿no? Esa entrega para Dios todavía más, ¿no? De decir, Señor, muchas gracias por todo esto, ¿no? Gracias por permitirme ser salvo en ese momento, ¿no? Ahora sí que nuestra vida en el matrimonio, ahora sí que cuando menos acordamos, ya no había peleas, ¿no? Ya no había discusiones. Ahora sí que nuestra vida estaba siendo totalmente transformada rápido, ¿no? En 3 meses le tocaba precisamente acudir a la quimioterapia. Pues vamos a la quimioterapia y resulta que pues el doctor no puede creer que ya no había nada, ¿no? Hizo varios estudios, ¿no? Llega al punto de que me quedo sin trabajo, me quedo sin casa, nos vamos a una casa prestada donde no tenía ni ventanas, ni puertas, ni pisos. Mi esposa estaba embarazada y ella era la que trabajaba. Yo no podía encontrar trabajo en ese momento, fueron como 2 meses que yo no trabajaba. Entonces mi vida, yo dependiendo de mi esposa y embarazada, pues claro que me sentía totalmente decaído, no deprimido porque estaba bien espiritualmente, pero sí mal físicamente, mi mente pensando 1000 cosas que voy a hacer, qué tengo que hacer, para dónde voy, para dónde camino, qué es lo que debo hacer. Bueno, en ese momento crucial, sí, claro que hubo dudas, claro que hubo pensamientos de decir, ¿qué caso tiene ir a la iglesia? Pero bueno, ahí es donde entra el Espíritu Santo y Dios me dijo, yo he estado contigo hasta hoy. Entonces ahí yo dije, está bien, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Bueno, ahí viene la hoguera santa, el pastor empieza a explicar acerca de la hoguera santa. Yo digo, bueno, no tengo nada. Señor, ¿tú qué quieres de mí? Yo le pregunté a Dios qué quería de mí. Ahí entonces cuando Dios me dice, todo. Yo le digo a Dios, bueno, todo, pero ¿qué todo, Dios? Si no tengo nada, ¿no? Bueno, ahí viene tu refri viejo, tu cama vieja, tu televisión vieja. Entonces decidimos vender todo y entregarlo en el altar. Cuando nosotros subimos, bueno, cuando yo subí, había una certeza, sí, pero sí también había un sufrimiento dentro de mí, ¿no? Porque decía, no tengo nada y ahora me quedo más sin nada, más estoy confiando en ti, Señor. Y así yo regreso y empiezo la fábrica yo propio, con Dios, claro, en el nombre de Jesús, ¿no? De esa máquina, pues empiezo a producir, empiezo a ganar, empiezo a buscar clientes, empieza todo a caminar. Ahí ya después no es una, son 2, luego son 3, luego el carro. Yo entendí en las prédicas que sin el Espíritu Santo no iba a prevalecer, que sin el Espíritu Santo podía caminar, pero no iba a lograrlo. Entonces ahí fue donde yo entendí en el proceso que tanto iba con el negocio y todo, yo entendí que tenía que priorizar más que el negocio, el Espíritu Santo. Yo estaba trabajando, alabando a Dios, cantándole a Dios, porque yo estaba solo en ese tiempo, porque trabajaba yo solo en la fábrica. Trabajando, ahí viene y desciende el Espíritu Santo. Viene una alegría, viene ese amor que Dios te da, que te hace sentir dentro de ti esa felicidad, esa cosa inexplicable. Yo he participado en todos estos años en la Hoguera Santa, dando autos, 1 mes de lo que yo gano, lo he sacrificado, he dado cosas guardadas. Bueno, ahora mi familia, mi esposa, somos felices. Tengo una empresa de bolsa, tengo una empresa de manguera, tengo varios carros, no nos falta nada, nuestra casa, salimos a pasear, tenemos a dónde ir a comer, donde quieramos ir a comer,
Entonces vestimos lo que queremos vestir, vamos a los lugares que antes nunca nos habíamos imaginado, ¿no? Y hoy visitamos donde queremos. Lo que hoy me motiva y siempre me ha motivado en cada hoguera santa es un agradecimiento a Dios. Es mostrarle que yo amo a Dios, que lo que Él me pida, yo estaré dispuesto a dar sin pedir nada a cambio porque Él ya me dio todo, ¿no?